qué fácil que es criticar muchas veces cómo se trata a un paciente con problemas de memoria, con Alzheimer, con demencia. Esto viene porque a veces, y también, por otro lado, quiero dejar muy claro de que es muy bacano, es muy chévere que la gente deje los comentarios. Claro que sí, todo es bueno. Este humito que están viendo porque estoy haciendo la comida. Y lo estaba pensando porque he visto unos comentarios en una conocida y es muy difícil tener a todo el mundo contento. Pero lo que sí yo quería dejar muy clarito es que estas personas que a veces critican cómo se trata a la persona enferma con demencia, con Alzheimer, me gustaría decirles de que no todos los pacientes son iguales, no todas las demencias son iguales y lo más importante, no todas las personas tienen los mismos caracteres. Hay pacientes que son muy dóciles de manejar, por así decirlo, aunque tengan Alzheimer, aunque tengan demencia, con los cuales pues se les puede trabajar perfectamente, sí, la palabra justa es esa, es muy fácil llevarlos, pero también es muy cierto de que hay otros pacientes que, independientemente de la demencia que tengan, de por sí también son de carácter fuerte, duro, y la demencia hace que además sean agresivos. Entonces el trato no puede ser el mismo, porque si no, como podríamos decirlo corrientemente, se montan encima de ti. Y esto viene por un comentario que he visto, como digo, de una compañera mía que también trabaja en lo que es el mundo de la demencia, en lo que es el manejo de los enfermos, ¿no? Y hay gente que a veces le han escrito y le ponen de que parece un sargento tratando a la mamá, ¿no? Pero es que a veces, y créanme de verdad, hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. Miren, yo también les voy a decir una cosa y de corazón se lo digo. Hay muchas webs o muchas páginas donde se habla del Alzheimer. Primeramente, el Alzheimer se habla hoy en día más que nada como un puro negocio. Eso es la verdad. Porque muchos hacen hincapié R que R en lo que es la enfermedad, pero no dan soluciones o no dan alternativas que puedan paliar esa enfermedad. O puedan paliar también lo que es el manejo con el enfermo, ¿no? Y esto quiero que lo sepan ustedes. Yo hace muchos años, yo vengo de una fundación en España y esto es algo que tristemente yo descubrí. Tuve muchos problemas además con esa fundación porque muchas fundaciones o personas que viven del Alzheimer no quieren que nadie más les pise terreno. Es decir, cuando empiezan a surgir nuevas personas con nuevas ideas o que hablan también del Alzheimer, pero quizás desde otro punto de vista diferente al de ellos, pues te sacan de en medio. Y esto es verdad. También decirles que muchas páginas y asociaciones y fundaciones viven de ti. Viven de lo que tú cuelgas, de lo que tú explicas, de lo que tú preguntas. Pero la pregunta del millón es, cuando a ti te ocurre algo como cuidador, como cuidadora, ¿realmente esa fundación te apoya, te ayuda? ¿Te ayuda a buscar trabajo, te ayuda económicamente inclusive? Porque sabemos también que muchas fundaciones, además, cuando hacen algún taller, o cuando hacen una simple charla, siempre se pide la colaboración económica. Pero para mí en este momento no es el tema. El tema es lo que yo digo de que muchas personas critican. Y créanme de verdad que muchas veces uno tiene que tener mano dura porque hay pacientes, sobre todo lo que son las demencias frontotemporales, que tienen que ver totalmente con la parte emocional de la persona. Tiene que ver con el carácter de ese enfermo. Y hay enfermos que no quieren colaborar. Hay enfermos que son dominantes. Hay enfermos que hay que hacer lo que ellos dicen sí o sí, porque toda su vida lo han hecho así. Han sido personas de verdad de ese carácter fuerte, impositivo, que se hace lo que él o lo que ella dice. Entonces, a veces tienes que tener esa mano dura. No puedes ir siempre como nos venden esa imagen que nos venden de que tienes que ser pausada, suavecita, cariñosa, sosegada, resignada. Y no es así, porque muchos pacientes con demencias frontotemporales tienen muchas posibilidades, tienen infinidad de posibilidades de poderse mejorar, de poder mejorar a esa persona y poder mejorar también su condición de demencia frontotemporal. Pero tienes que luchar, como les digo, contra el carácter. Hay enfermos que a veces no quieren caminar y cuando tú los ayudas a caminar, se sientan en el suelo o hacen todo para sentarse en el suelo. Y si les quieres colaborar o ayudar a algunos, pues te echan la madre encima. Muchos son muy groseros y no por la enfermedad,
son groseros por su propio carácter, porque han sido muy dominantes toda la vida. Entonces, para estas personas que a veces critican y dicen, uy, usted parece un sargento, ¿cómo lo trata? No, cada persona, cada enfermo, cada paciente es un mundo y uno tiene que tener la psicología. No estoy diciendo de que una tenga que tener mano dura con el paciente, no, pero sí que, a fin de cuentas, quien cuida al paciente no es el paciente, eres tú, la cuidadora, el cuidador. Tú lo conoces mejor que nadie. Siempre hemos escuchado que los que cuidamos conocemos al enfermo mejor que los médicos. Solamente mirándolo, observándolo, una palabra, un gesto, sabemos cómo está, qué le puede ocurrir o cómo va a ser el día. Entonces, vuelvo a decirles lo mismo, que no todos los enfermos con un problema de memoria, con deterioro cognitivo, con demencia, con Alzheimer, o en este caso con las demencias frontotemporales, que son muy difíciles de trabajarlas, de manejarlas. A veces hay que tener mano dura, sí hay que tenerla, porque si no te la montan por encima. No estoy diciendo de tener mano dura sobre una persona que quizás ya está reducida, ya está en una cama, ya no puede hacer nada. Pero estas personas que todavía son funcionales y que tienen muchas posibilidades de poder luchar contra ese deterioro cognitivo, a veces es necesario esa mano que parece, viéndolo en un vídeo, que tienes la mano dura. Y levantar un poco la voz no es tener una mano dura, pero a veces tienes que levantar la voz, aunque haya gente que no esté de acuerdo. Para mí, cuidar no es que tú seas una monja y te tengas que resignar y a todo siguana y tienes la razón y te callas. No. Nosotros los cuidadores somos humanos, nos corre sangre, nos corren emociones, tenemos días buenos, días malos. Y a veces, como les digo, cuando ya conoces el pie que cojea tu papá o tu mamá, que sabes que además hay mucha manipulación también en ellos, muchísima. Muchos podrían hacer más de lo que hacen, pero no lo hacen. Les es más cómodo hacer ver que realmente están enfermos del todo, para que tú le hagas todo. Esto también es verdad. Entonces, quería aportar pues mi opinión y sobre todo pues para este tipo de enfermos que, como les digo, no podemos comparar un Alzheimer con una demencia frontotemporal, por ejemplo. El Alzheimer es rápido, pueden durar 8 años, 9 años, 10 años y se murieron. O demencias como cuerpos de Lewy. Pero hay un tipo de demencia, de un trastorno mental, un problema mental, donde ahí juegan las emociones, que son las frontotemporales. Pueden durar infinidad de años, pueden durar hasta 30 años con ese diagnóstico. Obviamente, a medida que van cumpliendo años, también ellos se van mermando, porque evidentemente ese reloj cronológico que todos tenemos nos tiene que pasar esa factura. Pero sí que es cierto que en las frontotemporales se puede hacer muchísimo, pero hay que trabajarlos mucho, hay que obligarlos a ellos a que hagan, a que participen, porque de cierto pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Así que, si alguna vez ustedes ven algún video de alguna cuidadora que está, o da la sensación que está como forzando al papá o a la mamá para que camine, porque hay esa resistencia, que ellos no quieren hacerlo, y no porque no puedan, es porque no quieren, sencillamente porque no quieren, porque luego lo que decimos, para pedir que les den de comer sí que pueden, ¿no? O para pedir otra cosa sí que pueden, pero para obligarles a que hagan cosas que en el fondo son buenas para ellos, ahí es donde se crea esa resistencia. Y tienes que tener en algunos ciertos momentos esa mano dura. La mano dura no es un maltrato, no es pegarles, no es humillarlos, no es no cuidarlos. La mano dura simplemente es que tú también te sepas imponer. Porque, vuelvo a repetirlo, que en la demencia frontotemporal se juega muchísimo con el factor emocional. A ti te pueden echar echando la madre, puede ser muy grosero o grosera contigo, y a lo mejor llaman a la puerta, viene una visita, o viene el médico, viene una enfermera, o viene alguien, y verás cómo cambian, cómo el trato hacia esa persona que acaba de entrar les cambia. Es decir, pueden ser amables o pueden ser simpáticos, pueden ser educados, pero sin embargo cuando se quedan a solas contigo pueden ser lo más grosero del mundo. Así que de nuevo lo vuelvo a repetir, no juzguemos cómo cuidan las personas, porque vuelvo a repetirlo, que cada enfermo, cada persona es un mundo. Es un mundo. Mire, les voy a poner un caso. Yo tenía una persona que se lo hacían todo, es decir, era la consentida de la casa. Pero yo veía que tenía posibilidades. Y era tan consentida que no hacía ni la cama. Y un día me planteé y dije, ella puede.
¿Por qué hay que seguirla tratando como una niña pequeña, una niña enferma que no puede hacer nada? Cuando puede. Y efectivamente, yo un día, yo le dije, hoy no le voy a hacer la cama, se la va a hacer usted porque usted puede. Evidentemente me echó pues la madre, me fue grosera, pero hizo la cama y cada día hacía la cama. Entonces quiero decirles con ello que cuando hay personas que solamente con un video y escuchan que a lo mejor la cuidadora pues habla un poco como fuerte, como duro al paciente, no es porque lo esté maltratando, es que sencillamente cada paciente es único y si tenemos que hablar de las diferentes demencias que existen, la frontotemporal es emocional y dentro de esa parte de emoción de este tipo de paciente se mezcla también cómo han sido a lo largo de su vida, se queda también metida dentro de esa demencia emocional, vivencias duras, sí, evidentemente, que les han marcado la vida, que no las sacaron nunca de ellos, que les han marcado emocionalmente, que quizás esas vivencias los han convertido en personas mucho más amargadas, mucho más no quiero vivir, pero tampoco me quiero morir, las han marcado también esas formas de ser dominantes, de que tienen que llevar la voz cantante, de que las cosas hay que hacerlas como ellos o como ellas hacían cuando eran mucho más jóvenes. Y esto es lo que conlleva también, como les digo, la demencia frontotemporal. Y a veces una tiene que ser un poquitín, que suena como, uy, pareces un sargento. Y no, es que si no te la montan, Y yo siempre he apelado de que el enfermo no tiene que montarse sobre el cuidador, porque el cuidador está dando lo mejor de sí. Su tiempo, su vida, su dinero, su vida, sus espacios. Entonces es muy, muy lógico, muy justo que a veces los cuidadores tengan que explotar porque somos humanos. Y esto también va, como les decía, porque también hay algunas páginas donde se trabaja, o canales, inclusive aquí también en Internet, en YouTube, canales donde la persona que ha creado el canal pues siempre habla en un tono muy suavecito, es decir, que tienes que ser tonta, sumisa, resignada, no tienes que tener tu propia identidad, te toca callar, hacerlo todo suave para que el enfermo no se altere. Y no es así. No es así. El enfermo a veces es caprichoso, a veces no es voluntarioso, a veces no es agradecido, a veces no le da la gana de colaborar, pudiendo hacer todo, y no le da la gana. Sencillamente se acostumbró, se refugió en su amargura, en su tristeza, en sus vidas pasadas, en sus frustraciones, y no quiere salir de ahí. Y realmente no puede hacer nada. Pero realmente cuando te metes en el pellejo que realmente tienes que despertar a esa persona, cuando realmente diríamoslo así, los zarandeas, es decir, aunque subas un poco el tono, es decir, les empiezas a llevar la contraria, te das cuenta cómo ellos responden. Y responden con que sí pueden hacer las cosas. No me deje el vaso en la mesa, esperando que yo lo recoja como yo soy la chacha, la sirvienta. No, yo no soy ni la chacha ni la sirvienta, soy tu hija. Así que levántate y lleva el vaso a la cocina y colabora y friégalo porque yo hice la comida. Cosas así, estos simples ejemplos, pero ellos pueden. Los tipos de demencia frontotemporales, ellos pueden. Pero como les digo, dentro de esta demencia llamada frontotemporal está basada prácticamente todo al nivel emocional y también lleva dentro toda la vivencia pasada de esa persona. Las alegrías, las tristezas, las frustraciones, las iras, a veces hasta las venganzas en las familias, todo eso hace que el carácter se les quede como agriado. Gente que parecen que como que no tienen aliciente para la vida, como que no encuentran el por qué tengo que vivir, el por qué tengo que estar sonriendo, porque muchas veces les tienes que decir, sonría, puedes sonreír, cambia esa facción de seria, como de mala leche, cambia la cara, y lo pueden hacer, y lo hacen de una forma además muy cínica, por cierto, cuando tú le pides que sonrían, pero pueden hacerlo, pero se quedaron en ese pedacito donde me doy cuenta que me he ido haciendo viejo o vieja, donde además tengo un problema de memoria, me doy cuenta que me gustaría ser la que yo era antes, la que hacía, deshacía, mandaba, ordenaba, manipulaba, a veces era trágica, a veces era actriz de la situación, pero pueden hacerlo. Así que totalmente en contra
personalmente de que todos los cuidadores o todas las cuidadoras debemos de hablar, como yo escucho en otros canales, de ahí sí suavecito, para que no se ofendan, para que no se alteren, para que no estalle la situación. No. ¿Qué estás tratando? ¿Con un niño pequeño o con un adulto mayor? Porque cuando ellos son groseros, si tú les devuelves la pelota y tú eres grosera con ellos, verás cómo reaccionan. Por lo tanto, están entendiendo, se sienten ofendidos. Ellos entienden que a ti te están ofendiendo. Pero todo se tapa con que, como está enfermo o enferma, pues hay que hacerlo todo de otra forma diferente. Esto es lo que te quería compartir hoy, en este lunes empezando semana, de que no todas las demencias son las mismas. Hay demencias que aún dentro del título de demencia pueden durar 30 años así y no se han muerto, pueden durar 30 años diagnosticados con demencia. Generalmente, como les digo, son las frontotemporales porque son estados emocionales del cerebro donde hay que trabajar muchísimo esa parte de terapia cognitiva y conductual sobre todo. ¿Vale? Entonces, no todas las personas, no todos los enfermos diagnosticados son iguales, no a todos realmente hay que tratarlos iguales porque algunos tienen posibilidades y otros definitivamente ya no tienen esas posibilidades. Pero hay muchos enfermos y enfermas que tienen posibilidades. Así que ahí te lo dejo. Hazte respetar, hazte valer. Y, como te digo, levantar quizás el tono de la voz, no los estás humillando, no los estás pisoteando. Porque, como yo digo, yo la prueba la tuve hace muchos años, lo que he explicado. Yo sabía que esa persona podía hacerse su cama, pero se acostumbró a que la tuvieran como una reina, como una marquesa, a no hacer nada, a estar divina como una muñequita, peluquería, uñitas, vestidita, me dan la comida, me llevan a todos los lados, con taxi, no tengo que hacer nada. Pero cuando yo la confronté, cuando yo me di cuenta que esa persona podía hacerlo, lo hizo. Eso sí, recibí mucha grosería por su parte, pero ella pudo. Entonces, para estas personas que a veces escriben y que dicen de que ciertos cuidadores a veces tratan, que parecen como sargentos, como que les gritan. No, es que cada paciente es un mundo y cada demencia es un mundo. Y donde hay posibilidad, donde el enfermo tiene posibilidad de colaborar y de hacer y de ser partícipe, la cuidadora no tiene por qué, entre comillas, ser humillada diariamente por ese papá o por esa mamá. Gente, como siempre, gracias por escucharme, gracias a toda la gente que se suscribe, que dejan sus comentarios, gracias por compartirlo, porque esto es el pan de cada día, lo que se vive diariamente, 24 horas metida en una casa cuando eres cuidadora. Y como yo les digo, cada persona es un mundo. No todos los adultos mayores son iguales por el simple hecho de que han sido diagnosticados con una palabra que se llama demencia. Hay muchísimos pacientes que tienen posibilidades, que tienen herramientas, pero no les da la gana. Y a la cuidadora no le queda otra que imponerse porque si no te acaban tomando el pelo. Ahí te lo dejo. Nos vemos en el próximo. Compártelo.